Hemos hecho la Rivière Pourpre, como 12, 15 lagos. Lo hemos logrado. ¿Por qué terminaste escalando en Marruecos? Marruecos apareció porque, igual que ustedes, estaba viendo videos en YouTube y en esos videos me di cuenta que estaba Sean Villanueva y Said, no sé, era un video de Petzel, y en ese video me di cuenta que estaban escalando en Marruecos. Dije, oiga, qué maravilla sería ir a Marruecos. Seguí el video y cuando llegó un punto donde apareció el guía local, entonces pausé el video, y cuando pausé el video me puse a buscar el nombre del guía en Facebook, lo encontré, se llamaba Mohamed Mesaudi. Se te dio una tarde escribirme como, hola, estaba viendo unos videos de YouTube y ¿por qué no vamos a Marruecos? Me dijiste, y creo que ya tengo un contacto de allá que nos puede ayudar. Fue así de fácil como escribirle por Facebook, entonces te va a pasar toda la información. Que hablamos como cerca como de una hora de pronto, y después de hablar esa hora fue como, está bien, voy a Marruecos. Pasó la hora y le di play al video porque pues ahí había quedado. Un saludo a la cámara. Para llegar a Marruecos, viajamos desde Bogotá hasta España. Encontramos una aerolínea que se llamaba Ryanair y con esa aerolínea viajamos específicamente a Marrakech. Bueno, costaba, no sé, cerca de 300.000 pesos, lo cual podría ser, no sé, como $60 de pronto, $70, no estoy seguro. Camila, cuéntanos dónde estamos. No sé dónde estamos. Estamos perdidos en Marrakech. Llegamos como a la siguiente, a la izquierda, a Jemal. Marrakech, uno arranca la travesía hacia el Hayatras. Hayatras es básicamente donde está ubicado Tagia, que era el objetivo principal donde íbamos a escalar en Marruecos. Fuimos a la terminal de transportes porque no teníamos ni idea cómo llegar. Ahí empezamos a hablar en señas, más o menos. En Marruecos se hablan varios idiomas. Se habla árabe, también hablan francés, poco inglés. Y pues nos defendimos fue con el francés y nos empezaron a explicar que no era solo un bus el que nos llevaba allá, sino que teníamos que hacer pues diferentes trayectos. Y en La Baj fue donde logramos tomar el bus a Silal. A Silal es el primer destino. Eran cerca de 5 horas andando. Estamos en Silal y vamos a Sawata Ahansal. Con todas nuestras maletas se veía desde lejos que éramos viajeros y que íbamos a las montañas. En Silal nos pasó algo muy gracioso, es que de un momento a otro apareció un guía, como que nos vio con las maletas, nos vio llenos. Fue como, oye, ustedes van a escalar, medio hablaba español. Si nosotros vamos a escalar efectivamente, el guía nos dice, pues, yo conozco todos los caminos, yo soy guía de montaña, no sé qué. Entonces nos llevó como una terraza, nos invitó como un té y sacó un mapa gigante y en el mapa gigante nos empezó a explicar pues todo el proceso para llegar hasta Tagia. Este mismo guía nos explicó, mostrándonos el mapa en la terraza de diferentes caminos que se podían hacer cruzando las montañas. Nosotros sabíamos que queríamos escalar en Tagia, pero también teníamos otro destino que era Todra y
no queríamos devolvernos a estos trayectos en bus que duraban mucho tiempo, muchas horas, y él nos explicó que se podía hacer una caminata. Nosotros nos sentíamos cómodos caminando y dijimos, bueno, esto puede ser una oportunidad de hacerlo, y creo que nos ahorramos tiempo, entonces pues lo teníamos súper presente. Después, cuando finalmente se llenaron las pequeñas grandes vans, ya era momento de salir hacia Suat Hansal. Cada vez que nos íbamos alejando, íbamos llegando a Suat Hansal, nos íbamos dando cuenta que el paisaje se tornaba mucho más desértico, había cada vez menos y menos casas, pues el automóvil parecía que paraba y no entendíamos muy bien por qué, pero paraba y nos seguíamos moviendo. Cuando por fin en un punto llegamos a una tiendita, bajamos del carro y nos dimos cuenta que adentro ya no había más cupo, pero la gente se iba subiendo al techo del carro o iba como cogida de las barandas del lado. Pues yo en mi corazón decía, espero que realmente estemos yendo a un lugar, porque parece que esta vía es sin fin y solo hay desierto en el horizonte. ¿Dónde estábamos, Camila? No sé, ya no sé. Soy Al-Hansa. ¿Y qué vamos a hacer? Caminar 2 horas hasta Tahia. Llegamos a Suat Hansal más o menos como a las 5 de la tarde. El bus lo lleva uno hasta el final del camino. Ahí ya lo está esperando un burro. El burro uno lo puede como cotizar desde, pues, digamos, desde acá. No recuerdo, me costaba como unos 15, 10 euros. Y este burro lo recoge a uno ahí en Suat Hansal, uno le carga las maletas y uno sigue junto con el burro y un guía el camino hacia Tahia. Tahia es principalmente un parque de multilargos. Hay mucha variedad entre escalada tradicional y escalada deportiva. Entonces vale mucho la pena. Tiene dificultades desde multipitch de 10A hasta 13C, 13D. Entonces hay para todos los niveles. Bueno, en el último episodio estábamos cogiendo el bus, nos fue muy bien, aunque nos demoramos 6 horas. Y hicimos una caminata bellísima. Hoy es el día siguiente. Decidimos escalar Onom de la Reforma. Nos perdimos encontrando la ruta. Era la primera ruta. Toca caminar un buen rato para las aproximaciones. Entre una morrena peligrosa. La escalada en Tahia tiene más que solo escalada. Hay que ser muy hábiles entendiendo primero uno dónde está parado, cuáles son las diferentes montañas que están cerca, los picos. Tanto saber caminar esos terrenos de morrena, de arena, de las aproximaciones que son lejos. Nuestro hotel está por allá, en algún punto, unas casitas mínimas. ¿Qué tal está la comida? Ush, la comida está buena. Sopa, mucho tema marroquí, fruta. Bienvenidos. ¡Cuscús! ¡Cuscús! Pues la escalada, ahora que lo pienso, me gustó mucho. Era escalada deportiva. La roca era un poco abrasiva, los pies dolían, pero eran aguantables y pues la vista era impresionante. Bueno, impresiones el día 2 o 3 de Tahia, no sé qué día soy. Me caí. A ver. Pero estamos bien, la verdad. Las aproximaciones son arenas, pegue al pino, frisoloístas. Pero nos estamos acostumbrando. Ya es que ahora es el segundo día, entonces. Ánimos. Yo en ese momento tenía mucho miedo de ir en punta porque nunca había escalado tan alto y creo que ahí hice como los primeros, el primer largo, segundo largo, y fue como
bueno, creo que me siento cómoda, entonces tuve más tiempo y oportunidad de disfrutar la escalada y los paisajes. Uno seguía escalando, llegaba a una repisa larga y plana, era muy amplia, y de ahí se supone que acababa la vía, pero lo que nosotros decidimos hacer fue como, sigamos, teníamos luz, entonces había una continuación de largos a la derecha, entonces continuamos por ese lado. Y pues en ese momento estaba muy feliz y no podía creer lo que bien o mal había logrado hacer y entender lo que hice el día anterior. Ahí se nos dio por escalar un poco más, dado que teníamos tiempo. ¿Dónde estamos y por qué decidimos estar aquí? No sé por qué decidimos estar aquí. Estamos en algún muro. Uno de los 3 cerros que hay, el de atrás es Ustad y más allá a la vuelta está Tashuat. Si me preguntas por qué decidimos estar en este largo. Parecía más divertido seguir escalando. El primer largo que hicimos se acababa por allá abajo. Ups, salió mi codo, pero sí. Y si le sumábamos 3 largos más, como que salimos a la punta. Entonces todavía nos queda escalada. Gracias, Felipe. Y ahí para allá uno llegaba a la cima. Al igual que todas las otras vías, uno terminaba descendiendo por un sendero. Entonces era bastante, digamos, fácil porque uno subía, escalaba tranquilo y al final igual uno bajaba caminando. El hostal donde nos quedamos tenía de todo, desde agua caliente, baños, cuartos para muchas personas o cuartos individuales. Nos daban desayuno y cena. El desayuno siempre y todas las comidas siempre iban a contar con tu té berber y tu pan árabe. Y creo que alrededor de la noche estaba como en 20 euros. ¿Qué tal te parece el té? Es lo mejor que tiene. Muy bonito el desierto y los camellos, pero... ¡Wow! No estoy viendo, quién sabe qué está pasando. No cree que está perdido en la mitad de la nada y va a tener que comer atún, pero es muy bonito llegar a un lugar cálido donde te reciben con agua, con té y pues una cama muy cómoda donde dormir. El día 3 decidimos como embarcarnos en una aventura bien diferente y fue ir a buscar la ruta más famosa del parque, que se volvió famosa porque este personajito Alex Fon la probó. Entonces el primer día fuimos a buscar el pie de ruta, llegar a la vía no fue como tan sencillo llegar al pie de ruta ni siquiera. Efectivamente logramos hacer parte de la aproximación, pero nos dimos cuenta que no se podía volver después de un punto y entendimos que teníamos que atravesar un laguito, que teníamos que subir diferentes escaleras. Ahí habíamos que caminar por medio del cañón, después recuerdo que una piedra gigante y uno tenía que meterse por detrás de la piedra, salir al otro lado, estar como unos 15 metros de altura, sin protección. Para los que estaban ahí puestos, nos tocaba ir por detrás, por encima de rocas. Era un poco un laberinto para llegar hasta allá. Estuvo muy bien hacer el ejercicio de ir el día antes. Salimos antes de que amaneciera. Llegamos donde habíamos dejado las cosas y nos embarcamos en lo que pues sería la hazaña como de ese viaje. La Rivière Courte es una vía que tiene 15 largos, de los cuales son como 9 largos son 5,12. Cada largo es como de 60 metros, son largos bastante extensos, al igual que las otras vías, uno escala toda la vía y al final desciende caminando. La escalada fue retadora, fue una hazaña por parte y parte. Para Felipe me imagino que fueron retos muy diferentes a los míos, pero aprendimos muchísimo como cordada. Finalmente, por las diferentes cosas que nos alargaron el día, terminamos durmiendo en una repisa que sabíamos que estaba ahí. Nos faltaban aproximadamente 3 largos y bueno, íbamos preparados, de pronto no tanto como pudimos serlo, pero llevamos nuestras chaquetas, comida que nos alcanzó para el día siguiente. Y terminamos la ruta al día siguiente, nos despertamos con mucho frío y logramos acabar la ruta yo creo que a las 9 de la mañana. Hola Felipe,
estamos? Estamos en la cima del cerro Tushtan. Hemos hecho la Rivière Pourpre, como 12, 15 lagos. Lo hemos logrado. Ya después de nuestra estadía por Tania, salimos a buscar un camino, un sendero que nos ha recomendado el guía en Asilal. Y este sendero lo que hacía es que evitaba que tuviéramos que dar toda la vuelta de regreso por cómo llegamos y simplemente íbamos a atravesar las montañas directo y lograr llegar a Emsmerir, que era un pueblo donde podíamos luego tomar otros buses y llegar básicamente a Todera. Queríamos tener más tiempo de escalada, así que el hostal nos ayudó a encontrar un berber de allí que conocía el área y él nos podía guiar a través de pues, las montañas que habíamos visto en el mapa inicialmente de esta persona en Asilal. Salimos temprano, salimos como a las 8 de la mañana con un guía y un burro. Fue una caminata larga, inicialmente tenían que ser como unas 7, 8 horas. Cuando uno sale del valle, tiene que subir todo un filo, atravesar ese filo. Y pues el paisaje era increíble, increíble porque son unos valles de arena, casi roca, naranjas, muy impresionantes. Unos árboles súper hermosos, con mucha madera, como retorcidos. Llega a otro valle inmenso. Atravesar de nuevo todo ese gran valle. Y después empezamos a bajar y el berber nos decía, miren allá hacia el norte, hacia allá vamos. Parábamos de vez en cuando a comer un poco, él llevaba sus cosas prácticas que tienen allá, el tecito, la agüita. Y vemos que empieza a correr gente en sentido contrario a decirnos medio en francés, árabe, berber y a decirle al guía que se venía una tormenta. Y luego uno entra a un cañón y es un cañón eterno donde caminamos y caminamos y caminamos. Estábamos un poco muy tranquilos, pero de repente empezó a llover, ya habíamos caminado bastante y cuando empezó a llover más duro fue como, uy, no. Por la mitad del cañón no podíamos pasar caminando porque había un río, entonces conforme llovía más el río se empezaba a llenar, entonces tuvimos que recorrer todo el cañón por un costado, se hizo de noche, el pueblo que creíamos que estaba cerca no estaba tan cerca, veíamos las luces muy lejos, era un aguacero sin precedentes y pues donde estábamos Cami, el guía, burro y yo. Efectivamente llegamos a un pueblo que no era el pueblo que teníamos, pues que esperábamos para llegar a Todra. Llegamos y logramos encontrar un jeep también, un hostal, después de lo que cuento casi 13 horas de caminata, donde nos recibieron y nos dieron comida, hospedaje y nos explicaron dónde estábamos en el mapa, qué teníamos que hacer para llegar a Todra, que aún nos quedaba a varias horas de distancia. Hemos empezado. Cuéntanos dónde estamos, María Camila. Llegamos a la hermosa ciudad de Todra, capital. Vamos llegando al Todra Gorge. A ver, nuestro primer sector, como nos dan. Oh, ¿quién está esta gente, Camila? Vienen a vernos escalar. Tenemos que Todra es un lugar mucho más turístico. La escalada es la parte turística. Esas gargantas de Todra es donde la gente camina. Nos encontramos en la vía La Clásica. Tercer largo. Todra, claramente. Si no estoy mal, es una escalada que lleva mucho tiempo. Hay muy pocas vías como que están en buen estado, que no, ya no se escala mucho allá, pero igual es un lugar para disfrutar. Todo está cerca y al igual que en Talla, uno termina las vías y uno baja caminando.
al final de la clase. Redos después y calor después. Lo hemos logrado, todo era en el comienzo. Es un parque muy cómodo, pero después de Tagia, pues las cosas son distintas, ¿no? A mi parecer, la escalada de Tagia no se compara con nada. Creo que uno está demasiado perdido en la mitad de la nada. Uno realmente como que sale de su zona de confort, experimenta otra cultura, experimenta otro espacio. Creo que eso realmente lo llena a uno y lo aprende mucho más de lo que es la escalada. Pues solo estás tú, tu cordada y pues unas montañas muy grandes. Y eso a uno también le da un sentido de, pues de lo pequeño que es uno en el mundo y lo mucho que uno no conoce y qué bonito que hayan tantas cosas por conocer. El último día junté todas las emociones y era entre felicidad, amor, tristeza. Uno a veces piensa, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando llega arriba y se da cuenta de las cosas que es capaz de lograr, es como wow. En nuestras cumbres de viaje nos fue muy bien. La verdad, la primera cumbre que hice en mi vida, creí que no lo iba a lograr, pero lo logré. Después empezó a poner cada vez más complicado. En la segunda intenté puntear, pero es difícil. Estamos muy alto. Y ya la última fue como el examen final, que fue la más dura. Pero estuvo muy bien, dentro de todo, creo que lo logramos.